Cordial saludo, mi nombre es Isabela Correa Giraldo, somos el grupo 129. El día de hoy daremos inicio al panel de discusión del curso de Psicología Social sobre los artículos, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Marín Baró desde la psicología social, desde el capítulo 2, Constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento, del ítem 2.1 y 2 de la página 43 a la 55. Adicional, también hablaremos sobre el ítem 2.4 de la página 63 a la 68. Y por último, el artículo, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, psicología para América Latina. Es así como le damos inicio y le doy la participación a nuestra primera panelista. Buenas noches, mi nombre es Isabel. En esta oportunidad voy a hablar de la reflexión de Martín Baró sobre la psicología social y la crisis, ¿cierto? Para eso vamos a hablar de los aspectos positivos, entre ellos el aporte de la comprensión social que él hace referencia en el escrito, también en la crítica constructiva, también en la revisión del paradigma y también vamos a hablar de los aspectos negativos que él encontró o que refiere en la, en la lectura. Para ellos, los aspectos negativos, hablaremos de la crisis de la legitimidad, de la desconexión de la realidad social y de la influencia de las corrientes homogénicas. Para ello, me voy a centrar en la desconexión de la realidad social, que me pareció muy interesante a lo que Martín Baró se refiere en la lectura, y es la desconexión de psicología en el aporte en la realidad social. Estamos en un país violento, agresivo, ¿cierto? Violento, llevamos más de 50 años de guerra y cómo como psicólogos nosotros encontramos las herramientas en la psicología para cambiar nuestro entorno. Todo psicólogo sueña con cambiar el entorno. Entonces, en la lectura de Soto hace referencia a esta, la desconexión de la realidad social. Nosotros como psicólogos, al menos en lo personal, estoy situada en un entorno muy violento donde no encuentro en la psicología las herramientas para ayudar a tantas personas. Veo los niños afectados y ahí estoy de acuerdo con la desconexión de la realidad social que habla Soto en la lectura, de la desconexión de la psicología en la realidad social, porque una cosa es la teoría, otra cosa es lo que vive la gente en Colombia. Al estar en un entorno social violento, que es catalogado como el lugar más violento de Colombia. Entonces, aquí no encuentro como las bases en la psicología. Para ello me toca ahondar mucho más. Aún así, siento que la psicología se queda corta frente a la situación que sucede en un país violento, en un país marcado por la violencia y que está dejando las futuras generaciones con un ADN o con una marca en la violencia, ¿cierto? Entonces estoy muy de acuerdo con él, con Soto, en que la psicología social se desvinculó de la realidad social. Le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Marta. De hecho, lo que estás comentando está muy ligado y muy acorde a lo que expone este autor de lo que es Boca Negra 2017. Él está hablando, más bien empoderando este papel, el cual está haciendo énfasis. Cuando se dice de que el psicólogo social se ha descontextualizado de esta problemática o más bien de esta realidad, acá el autor está enfatizando mucho el papel que debe desempeñar este protagonista, este psicólogo social, desde identificando una problemática a la cual le podemos, como se dice, tapar el sol con un dedo. Es una problemática, es una realidad social que nadie puede ignorar. Es que no solamente es cuestión del psicólogo social, es cuestión de muchos profesionales de la salud mental y de la salud en términos generales. Entonces, mirando este artículo, habla de que hay una problemática, hay una realidad. ¿Cuál es la realidad que primero hay que identificar? Violencia,
toda clase de violencia en toda su expresión, violencia, exclusión, inseguridad y otra gran cantidad de cosas que se van desprendiendo de hecho, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces el papel fundamental de este autor, perdón, de este actor, el psicólogo social? Ir allá donde está el problema identificado. O sea, no es simplemente quedarse en el discurso, porque es que del discurso mucha gente dice muchas cosas que a la hora de la verdad son solo palabras. Acá en la problemática identificada no es cuestión de más discursos, es cuestión de ir a las acciones, pero acciones que realmente ameriten cambios, acciones que generen esperanza, acciones que generen realmente como ese deseo de volver a retomar la vida, porque hay gente que está completamente desesperanzada, que incluso la vida misma para ellos ya se convierte en una carga. Claro que sí. Entonces, en este momentico es bueno citar lo que dice nuestro autor en relación a ese empoderamiento. Nosotros que estamos en este papel, en esa formación, qué rico que enfocáramos toda nuestra buena intención en trabajar esta área. ¿Por qué? Porque es que la problemática se comienza a desprender desde el núcleo de la familia. Acá yo recuerdo una frase de un gran pedagogo italiano que dice que el bienestar de una sociedad siempre va a radicar en el bienestar de la familia. Entonces, haciendo mucho la atención, que si no trabajamos desde la familia como esa primera sociedad o comunidad, va a ser muy difícil hablar de tejido humano, ¿cierto? Que es otro de los retos que tiene el psicólogo social, hacer tejido humano, ¿sí? Entonces, si no arrancamos desde la familia, para atender a las familias vulneradas, esas familias asustadas por la violencia, esas familias que están completamente asustadas, esas familias que están completamente descompensadas, va a ser muy difícil hablar de ese tejido social, trabajar con la familia, pero ¿cómo de trabajar con las familias para poder regar, digámoslo así, a manera de procesos esperanzadores dentro de la sociedad? Hay que ir allá, yo no puedo esperar que la familia me busque. Primero, las familias están muy vulneradas económicamente, aparte de la vulneración emocional, mental. ¿Cómo podemos esperar que una familia visite un psicólogo cuando un psicólogo en este momentico, yo que trabajo el tema de la salud mental, en este momentico la tarifa más barata es de 120.000 pesos, por ejemplo, que va a una consulta con un psicólogo particular? ¿Cómo va a ir una persona cuando no tiene incluso para comprarse una libra de arroz para ir a pedir, por favor, necesito una cita con psicología porque necesito hablar muchas cosas? Pues no, no, no. Es acá donde el papel del psicólogo tiene que ir más allá, ¿sí? Es donde hay que, uno antes de tener una certificación como profesional, yo tengo una certificación como ser humano, y es la humanización dentro de la profesión. Y en esa humanización es donde tiene que entrar el psicólogo social. Sí, a desprenderse de vestiduras, de vestiduras, y más bien colocarse la vestidura, digamos eso, la investidura de ese ser humano sensibilizado, con capacidad de transformar escenarios, ¿sí? Con capacidad de brindar esperanza, con capacidad de coger esos pequeños grupos o nichos poblacionales heridos y poder con ellos comenzar a ofrecer intervenciones que finalmente terminen brindando soluciones esperanzadoras y que la gente realmente comienza a vivenciar esos cambios. Entonces me llama mucho la atención esto. ¿El reto cuál es que hace este artículo? El reto es de que todos comencemos como a inspirarnos en esta problemática social, que nos inspiremos en esta realidad social. No es salir como de la zona de confort, es salir como de los contextos profesionales e incluso psicológicos, es ir más allá, es un contexto distinto, ¿sí? Entonces yo parto de eso, o sea, yo estoy muy de acuerdo con este artículo, incluso me identifico mucho con este tema del psicólogo social, qué rico, o sea, soy, me gusta, de meterme en problemáticas y mirar qué podemos hacer. Sería muy bueno. Entonces, mi invitación es de que juntos comencemos como a hacer ese tejido social desde esta formación profesional que estamos haciendo, y estoy muy de acuerdo con la intervención que hace nuestro autor. Le doy la palabra a nuestra compañera Isabel. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es
Isabel. Bueno, les voy a hablar sobre la interpretación acerca de la lectura de Soto 2006, de su página 63 a la 68, donde nos da como una reflexión sobre los problemas que enfrenta la psicología social actualmente como disciplina y cómo estos pues han sido abordados desde diferentes enfoques. Un punto clave que me llamó mucho la atención es cómo se describe la creciente desconexión entre la psicología social y las realidades sociohistóricas de las comunidades a las cuales se supone que la psicología debe servir, a las comunidades que son de pronto marginadas, discriminadas, donde se ven desigualdades. Soto argumenta que en su desarrollo la psicología social ha sido un enfoque teórico metodológico. Por lo tanto, la psicología social ha caído como en esas necesidades concretas como de la sociedad, pero enfocándose solamente en las necesidades universales, pues que muchas veces no logran captar como las particularidades culturales y contextuales. Esto sugiere una crítica profunda a la tendencia de la psicología experimental y cognitiva, que privilegian el estudio de los fenómenos en contextos controlados. Muchas veces estos contextos están como alejados de la realidad cotidiana. Este autor nos invita a generar como un metasentido, es decir, una forma de entender la praxis científica que se convierte en un fin en sí mismo. Es decir, perder de vista como el impacto social que debería pues tener como el conocimiento que éste produce. La propuesta de Ignacio Martín Barón se presenta como una alternativa que busca devolverle a la psicología social su relevancia social y política. Desde esa perspectiva, la psicología debe comprometerse más activamente con los problemas de las sociedades latinoamericanas, que pues muchas veces han sido como excluidas o mal interpretadas por los enfoques hegemónicos provenientes de contextos europeos o norteamericanos. Estos enfoques son aquellos pues, que consideran lo que es valioso, lo que es normativo o lo que es correcto dentro de un contexto determinado. En este sentido, la psicología social debe ser una herramienta para la transformación social y no simplemente un aparato como de medición o clasificación. Lo que me parece muy importante de este análisis es que revela una tensión constante entre el deseo de desarrollar una ciencia objetiva y el imperativo de que esta ciencia sirva a los intereses y necesidades de las personas reales. En mi opinión, esta crisis también puede verse reflejada en otras ciencias sociales, donde los métodos neutrales a menudo fallan en catar las injusticias estructurales que enfrentan las comunidades marginadas. Bueno, finalmente, pues para concluir, el texto de Soto nos invita como a reflexionar sobre la evolución y las tensiones internas que tiene en la actualidad la psicología social. Ese autor señala cómo esta disciplina ha caído en una crisis debido a su alejamiento de las realidades sociales concretas y su apego a enfoques positivistas. A partir de esta crítica, el autor propone una psicología más comprometida con los problemas sociales como el conflicto armado, la exclusión social, las injusticias que enfrentan hoy en día las comunidades marginadas. Le doy paso a nuestra compañera Isabel. Micrófono está apagado, compañera. Dígale. Ay, lo Para siento, dar perdón. continuidad al conversatorio de psicología social, le preguntaría a mi compañero, ¿qué es el rol? Que el rol se destaca dentro del psicólogo, o sea, cómo se destaca el psicólogo social, ¿cierto? Para nosotros, según la lectura que acabamos de leer o de exponer. ¿Qué rol se El rol destaca que, para el psicólogo social? sí, Le Isabel. vuelvo a preguntar. ¿Qué rol se destaca para el psicólogo social
en el contexto colombiano contemporáneo según Bocanegra 2017. Sí, Isabel, mira, el rol que está enfatizando, más bien que está empoderando ese es el rol, que sea una persona transformadora de situaciones tales como violencia, toda clase de violencia, ¿sí? Activista transformador de escenarios complejos, completamente complejos, y que esos escenarios retomen nuevamente como su tranquilidad, su paz. Es como ese activista capaz de volver a retomar el tema del tejido humano, ¿sí? Y en ese tejido humano entran toda clase de profesionales interesados en aportar su granito de arena. Ese es el rol. Gracias, compañero. Yo también le preguntaría a la compañera Isabel, le preguntaría cómo describe Martín Baró la crisis de la psicología social en América Latina, según lo expuesto por Soto 2006 a la compañera Isabel Bolívar. Compañero, bueno, para darle respuesta a esa pregunta, es muy importante tener en cuenta que Martín Baró describe la crisis de la psicología social como una crisis de relevancia y pertinencia. Según para este autor, la psicología social en esta región de Latinoamérica, América Latina, ha seguido modelos teóricos y metodológicos ajenos a su realidad sociopolítica. Es decir, la psicología social se está alejando cada vez más de los problemas reales de las comunidades, de las personas, y esto ha llevado o ha generado una desconexión entre el conocimiento producido y las verdaderas necesidades de los pueblos latinoamericanos. En este caso, pues de nuestro país Colombia, que pues en la actualidad presenta tantas problemáticas que no se han llegado pues como a dar soluciones a las mismas. Bueno, le pregunto a la compañera Marta, ¿cuáles son las principales críticas que Ignacio Martín Baró realiza a la psicología social tradicional según el texto de Soto 2006? Compañera, según el texto de Soto 2006, Ignacio Martín Baró, la crítica que hace es el enfoque individualista y su desvinculación de los problemas sociales. Él hace referencia a que se desvió completamente de lo que se buscaba de la psicología social y que además de eso señala que la rama del conocimiento ha adoptado modelos teóricos provenientes de países no dominantes. Entonces esto hace que la psicología social no cumpla su rol para lo cual fue creada. Esa es una de los llamados que él hace al individualismo y a la desvinculación de los problemas sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas por sus aportes y es así como damos por terminado el panel de discusión en donde con relación a los artículos abordados en el panel de discusión se analizaron los puntos positivos y negativos de las reflexiones sobre la crisis de la psicología social y su papel en el contexto latinoamericano. En los capítulos 2.1 y 2.2 de SOT 2006 se discutía también cómo la psicología social ha enfrentado a una crisis debido a su dependencia de paradigma externo y esa desconexión de esas realidades socioculturales locales. Un aspecto positivo es que se resalta la importancia de contextualizar la psicología social adaptándola con problemas locales. Además, se valora la propuesta de Ignacio Marín Barón, quien aboga por una psicología de liberación comprometida con el cambio social, pero sin embargo se identifican esas críticas hacia el texto, lo que además puede dificultar comprensión para aquellas interacciones en aplicaciones prácticas. Adicional, en el ítem 2.4 de SOT 2006 se profundiza en las necesidades de una psicología social crítica y transformadora. Aquí se ven como ese aspecto positivo de la propuesta de Marín Barón, quien rescata la realidad social en las investigaciones, lo que promueve ese enfoque crítico ante la injusticia. No obstante, también se señala que el texto carece de ejemplos de prácticas y concretos como llevar esas ideas a la práctica profesional.
Por otra parte, el artículo de Bocanegra 2017 se analiza ese papel del psicólogo social en la Colombia contemporánea, subrayando su relevancia en procesos de paz y reconciliación. Se valora esa pertinencia para abordar estos problemas actuales como el conflicto y destacando la necesidad de intervención psicosocial en comunidades afectadas, pero sin embargo se señala la falta de propuestas específicas como para implementar dichas intervenciones de manera efectiva en las comunidades. En conclusión, pues las lecturas invitan a esa reflexión crítica sobre la psicología social, sobre la desconexión con las realidades locales y esa necesidad de ese enfoque más comprometido con los desafíos sociales. Aún así, se subraya la importancia de clarificar cómo llevar estas ideas en la práctica de una manera más efectiva y tangible. Es así como damos por terminado nuestro panel de discusión. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Gracias, compañera. Feliz noche. Gracias para todos.